Lo que Dios te revela ahora, obedece sin temer, Él lo hará brutalmente real. La noche caía como un telón oscuro, y en el pequeño pueblo de San Javier, algo empezaba a despertar. Rumores pesados de un misterioso faro en la costa llegaban como un viento frío, trayendo habladurías sobre luces que bailaban en la niebla. Nadie se atreve a acercarse al faro, dicen que es un lugar maldito, y que aquellos que lo han hecho jamás volvieron. Las sombras se alargaban, mientras los gritos de niños aterrados resonaban por las calles, un eco de advertencia, no vayas allí. Pero la curiosidad, esa chispa incontrolable, brillaba en los ojos de María. Su corazón latía rápido, un tambor de incertidumbre y deseo, en medio de la penumbra, un estruendo rompió el silencio boom. Un trueno sordo resonó, y el cielo se iluminó con un relámpago que dibujó la silueta del faro. La imagen era escalofriante, un coloso desafiante contra la tormenta, y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hay allí?, se preguntaba, mientras un sentimiento de terror y emoción la invadía por igual. Una voz interna le decía que ignorara los cuentos de viejas, pero el miedo la mantenía aferrada a su hogar. Sin embargo, la noche comenzaba a volverse peligrosa, como si algo estuviera a punto de suceder. Mientras tanto, un grupo de hombres en la plaza murmullaban entre ellos. Los desaparecidos, dijo uno, tenían que haber obedecido la advertencia. Un hombre mayor, con la mirada perdida, afirmaba que las luces no eran solo espejismos. Eran almas atrapadas, almas que clamaban por ayuda. El aire se sentía pesado con la tensión palpable, como si fuera posible tocar el miedo. Y María, a pesar de su incertidumbre, sintió una necesidad irresistible de descubrir la verdad, de liberar esas almas si realmente existían. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, golpea ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El trueno retumbó de nuevo, más cerca esta vez, y María sintió el latido de su corazón resonando en su pecho. Algo grande y terrible se acercaba. ¿Era el faro el camino hacia el horror, o la salida a la luz? Una decisión rápida tiene que ser tomada. Con un nudo en la garganta, dio el primer paso hacia el sendero oscuro, no sin antes mirar atrás una última vez. Los murmullos de los hombres se desvanecieron, y el viento sopló con fuerza, llevando consigo el eco de su valentía. ¿Qué misterios aguardan en el faro? ¿Y qué consecuencias enfrentará María por obedecer la voz que la llama? El camino se tornaba cada vez más estrecho, las sombras de los árboles se estiraban como garras, y un frío inesperado caló los huesos de María. Cada paso era un reto, y sus pies parecían querer retroceder, atrancados por el miedo a lo desconocido. Pero ahí estaba el faro, imponente y siniestro, iluminado apenas por los destellos esporádicos de relámpagos que se desataban en el cielo gris. Mientras se acercaba, una neblina densa comenzó a envolverla, como si el mismo faro intentara ocultar su presencia. Las luces que habían atrapado la imaginación del pueblo titilaban al fondo, en la cima de la torre. Sus destellos eran más intensos, más urgentes, como si atrajeran a María con una fuerza superior a su miedo. De pronto, un grito desgarrador retumbó desde la niebla. Era un lamento profundo, el tipo de grito que se clava en el alma. María se detuvo en seco, su corazón palpitando furiosamente. ¿Almas atrapadas?, había dicho el anciano. Las palabras resonaban en su mente mientras el vacío a su alrededor parecía absorber el sonido del viento. Sin embargo, su curiosidad pudo más que su miedo. Se lanzó hacia el faro, cruzando el umbral de la puerta desgastada por el tiempo. El interior era oscuro y frío, un aire denso que parecía respirar, como si el faro tuviese vida propia. María deslizó la mano por la pared húmeda, sintiendo la textura áspera del ladrillo, esperando hallar respuestas a lo que había dentro. Unos pasos al fondo resonaban, creando ecos que se desvanecían rápidamente. Con cada paso que daba, la atmósfera se tornaba más pesada.
A medida que subía las escaleras chirriantes, un torrente de pensamientos la abrumaba. ¿Qué hacer si encuentro las almas que claman por ayuda? ¿Las salvaré o seré la próxima que se pierda? Al llegar al último peldaño, la escena cambiaba radicalmente. La habitación superior estaba iluminada por una luz sobrenatural. María sintió una mezcla de atracción y repulsión. Allí, el destello era casi blanquecino, brillando sin una fuente aparente. Y en el centro, un holograma de figuras angustiosas danzaba, atrapadas entre la luz y la oscuridad, buscando liberación. María extendió las manos involuntariamente hacia las figuras que ya no parecían sombras, sino personas. Los rostros eran familiares, pero no podía identificarlos. Las miradas estaban llenas de dolor y súplica, casi pidiéndole que intercediera. ¿Qué debo hacer?, gritó en un susurro ahogado, asustada de lo que podría activar. De repente, la luz cambió, tornándose roja, y un temblor recorrió el faro, como si las almas se dieran cuenta de su presencia. La figura más cercana a ella, con una expresión de angustia grabada en los ojos, alzó una mano en su dirección. Pero antes de que María pudiera reaccionar, un estruendo atronador resonó en la habitación. La puerta que había cruzado se cerró de golpe, atrapándola dentro con las almas. La luz roja se intensificó, y María supo, de repente, que había cruzado la línea de no retorno. Entre los gritos agonizantes y el estruendo, su mente se llenó de preguntas aterradoras. ¿Y si en este caos, yo misma me convierto en parte de ellos? Mientras el horror se desataba, las luces comenzaron a girar alocadamente, y la voz del anciano resonó en su cabeza. Las almas atrapadas claman por ayuda, pero no son las únicas que necesitan ser liberadas. ¿A qué se refería el anciano? ¿Qué hacía falta para liberar a las almas y escapar del faro? Las respuestas parecían distantes, pero el tiempo se agotaba. María se encontró atrapada en un torbellino de luces y voces, temiendo que su conciencia se desvaneciera en el caos de sus gritos. La figura con los ojos suplicantes, la más cercana a ella, parecía cobrar vida con cada destello rojo de la luz. «Ayúdanos», parecía decir. Pero, ¿cómo podría ayudar a aquellos que estaban tan lejos de la realidad? Las paredes del faro vibraban como si un monstruo oculto estuviese a punto de liberarse. Un reflejo de sombra se proyectó en la pared, formando escenas de sufrimiento y desesperación. Con cada imagen, María sentía que su pecho se apretaba, como si la angustia de esas almas reprimidas quisieran traspasar su ser. Las palabras del anciano resonaban en su mente con más fuerza ahora. No son las únicas que necesitan ser liberadas. Sin pensarlo, extendió la mano hacia el holograma. La luz roja se tornó en un giro frenético y la figura levemente viviente se abalanzó hacia ella. El grito que escapó de sus labios resonó en su cabeza más que en el aire, como un eco que prometía abrir una puerta a la verdad que nunca había imaginado. Cuando su mano casi tocó la de la figura, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron, y por un instante, María sintió que compartían el mismo dolor. «¿Quién eres?», logró preguntar entre susurros ahogados. La respuesta llegó en forma de un precedente desgarrador. «Recuerda, la verdad se revela en la oscuridad». Un nuevo estruendo rompió el hechizo. El faro empezó a temblar con una intensidad que la sacudió hasta los huesos. La luz roja se intensificó, y en un instante de lucidez, María comprendió que debía decidir. Si no hay salida, ¿por qué no buscar la verdad?, pensó, asumiendo que quizás, solo quizás, había formas de rescatar a estas almas torturadas. Y a sí misma, resuelta, cerró los ojos por un momento y respiró profundo, dejando que el aire helado llenara sus pulmones. Cuando los abrió, su mirada se centró en el holograma de figuras, la angustia, la rabia apuntada hacia el cielo, la desesperanza. Necesitaba algo más que valentía, necesitaba saber por qué estaban atrapadas allí, y qué poder, si es que existía, podía liberarlas. Una memoria olvidada emergió de su mente. En el pueblo, las antiguas leyendas hablaban de un antiguo rito, una ceremonia que podía dar paso a la liberación. Tenía que confiar en ello, aunque no diera garantía de éxito. Mientras se esforzaba por recordar los detalles de aquel ritual de rescate, el espacio a su alrededor se transformó. Las almas comenzaron a girar a su alrededor, escabulléndose entre sombras, como si buscaran su atención. «Sí. La danza», murmuró para sí, apresurándose a recordar las palabras y gestos que había visto un día en la plaza del pueblo.
Con cada movimiento que evocaba, comenzó un extraño baile en medio del faro, uniendo su cuerpo a las figuras atrapadas, implorando por respuestas, por la salvación. La luz roja empezó a mezclarse con destellos dorados. Las almas comenzaron a responder, como si sus dolorosas energías se entrelazaran con la danza de María. Pero el aire estaba cargado de tensión, un grito lejano resonó en su pecho. La puerta trasera del faro hizo un crujido ominoso, un indicio de que algo dentro de esa oscuridad no estaba dispuesto a permitir su liberación. ¿Qué vendrá después de esto?, pensó María, mientras una nueva ola de pánico la invadía. Las figuras, ahora a su alcance, observaron con expectación y temor. Un nuevo escalofrío la recorrió. ¿Podría confiar en esta danza? ¿O sería solo un final más para ella dentro del faro? Las luces empezaron a girar de nuevo y en un instante, lo que había sido un faro se transformó en un abismo. La duda la acechaba, y la pregunta latente se hacía aún más fuerte: ¿quiénes son realmente las almas que claman por ayuda y qué revelaciones aguardan en este faro del terror? A medida que el suelo temblaba bajo sus pies, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mezcla de luces y sombras comenzaba a distorsionarse, llevándola hacia una profunda oscuridad. La figura, que antes parecía tan cercana, se desvaneció, dejándole solo las inquietantes vibraciones de un eco lejano que prometía más verdades. De repente, un grito resonó, como si el propio faro reclamara su atención. «No te detengas». Se oía, pero la voz provenía de algún lugar oscuro más allá del torbellino. María, luchando contra el miedo, se esforzó por concentrarse en la danza. Cada movimiento era una súplica, cada giro un intento de romper las cadenas invisibles que mantenían a las almas atrapadas. Un brillo dorado destelló, y las figuras alrededor comenzaron a cobrar vida, danzando con ella en un frenesí de emociones. Las sombras de la desesperación empezaron a disiparse, pero el aire se llenó de un olor metálico, el mismo que precede a una tormenta. María sintió que algo peligroso se acercaba, como una amenaza latente dispuesta a aplastarla. «La luz», gritó una de las almas, señalando hacia el faro. La construcción que antes era un símbolo robusto de esperanza ahora se erguía como un espectro sin vida, infectado por sombras agresivas que se extendían como raíces muertas. «Necesitamos la luz para liberarlos», recordó ella, la idea como un rayo que atravesó su mente. En ese momento, la imagen del anciano apareció de nuevo, sus ojos profundos y sabios la guiaron. «No temas, María. El faro puede ser el puente entre el mundo y lo que sigue, pero el verdadero poder está dentro de ti». Sus palabras resonaron, llenándola de un nuevo sentido de determinación. Debía recordar cómo había funcionado el ritual. Con cada giro y cada giro de la danza, las almas comenzaron a colaborar. En un instante, se agruparon, creando una esfera brillante que palpaba ante ella. María se acercó, extendiendo su mano hacia la luz cálida que emanaba. El contacto la hizo tambalear, y un torrente de energía recorrió su ser. Era como si cada pequeña parte de su vida se comprimiera en un solo momento de revelación. Las luces doradas se tornaron en una especie de portal, una puerta dimensional. Pero justo cuando daba un paso adelante, sintió un tirón en su pecho. La violencia de la oscuridad la atrajo hacia atrás, como si una sombra eternamente hambrienta intentara consumirla. La voz del anciano retumbó nuevamente: «Lo que persigues no siempre es lo que deseas. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu propia luz por la de otros?». Las palabras cortaron como un cuchillo. ¿Qué pasaría si su deseo de salvar a esas almas pudiera costarle su propia vida? La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, y el tiempo comenzaba a escapar. Miró a las figuras que ahora se entrelazaban con su ser. Su único deseo era la libertad. Pero, ¿qué podía ofrecerles? Mientras las visiones de su propia vida llenaban su mente, un grito desgarrador rompió el silencio, haciéndola volver a la realidad. «Ayúdanos. No podemos ser libres sin ti». Las voces clamaban, y su corazón se rompía al escuchar el sufrimiento entrelazado con un destello de esperanza. Sin otra opción, se lanzó hacia la luz, y con ella, las almas comenzaron a fluir a su alrededor. Al entrar al portal, las sombras intentaron apresarla. Un frío gélido la envolvió. «¿Estás lista?», preguntó la voz del anciano,
justo antes de que todo se volviera negro, los ecos de su decisión reverberaron en el aire. ¿Había hecho lo correcto? ¿Qué revelaciones encontraría del otro lado de esa oscuridad? Mientras la luz se desvanecía, una última imagen le llegó, un ojo enorme, lleno de ira y poder, que observaba. No hemos terminado, María. El corazón de la joven se detuvo, estaba a punto de enfrentarse a algo más grande de lo que pudo haber imaginado. La inquietud aumentó en su interior, llenándola de temor. ¿Qué le aguardaba en ese universo desconocido? La pregunta resonó como un repique lejano: ¿cuánto dolor más se revelará, y qué sacrificios serán necesarios para encontrar la verdad? María despertó en medio de un paisaje alienígena, un lugar donde el tiempo parecía estar suspendido. Cielo oscuro, salpicado de estrellas brillantes como ojos que la observaban, unas cuantas nubes oscilando suavemente, formando figuras que parecían susurrar secretos. A su alrededor, sombras danzaban, se retorcían en el aire como si fueran seres vivos, inquietos y llenos de vida, pero al mismo tiempo, amenazadores. Sintió el frío recorrer su piel, un roce helado que le recordaba la oscuridad del lugar de donde había salido. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz ahogada por un eco distante. No había respuesta, solo un silencio abrumador que le causó un nudo en el estómago. La esfera brillante había desaparecido, llevándose consigo la calidez que había sentido momentos antes. Solo el miedo permanecía, latente y crudo. Giró lentamente, buscando algún signo, algún indicio que le indicara cómo regresar. Fue entonces cuando escuchó murmullos, voces procedentes de las sombras, un coro indistinguible, pero lleno de súplicas. María, no te vayas, ayúdanos. El dolor en sus palabras era palpable, un recordatorio de su misión, pero también un cuestionamiento para ella. Se acercó a la primera sombra que se erguía frente a ella. ¿Quién eres?, preguntó con una mezcla de incertidumbre y determinación. La figura titubeó, sus contornos se desdibujaron por un instante, explotando en una lluvia de píxeles oscuros que luego se unieron nuevamente. Soy quien fuiste, respondió la sombra con voz profunda, resonante. Soy la parte de ti que nunca pudo liberarse. La que ha visto la desesperación y el dolor, y ha llorado en la oscuridad. El corazón de María se contrajo, esas palabras la golpearon fuerte, como un recordatorio de todas las batallas internas que había luchado. Debes elegir, continuó la sombra. Liberar a los que sufren, o salvarte tú misma. La luz no es solo un portal, es una elección. ¿Qué tan lejos llegarás para salvar otros? La incertidumbre abrumó a María. ¿Estaba dispuesta a dejarlo todo atrás una vez más? Recordó el rostro angustiado de aquellos que necesitaban su ayuda, sus ojos llenos de esperanza. No podía fallarles, no después de haber sentido sus sufrimientos tan cercanamente. Mientras contemplaba su decisión, el cielo comenzó a oscurecerse aún más. Las estrellas se apagaban una a una, como si supieran que un conflicto inminente se estaba desarrollando. Un viento helado la rodeó, arrastrando consigo ecos de antiguas promesas y advertencias olvidadas. No te dejes llevar por el terror. Resonó la voz familiar del anciano en su mente. El verdadero poder se despierta en la decisión más difícil. Con el miedo pisándole los talones, María se sintió impulsada hacia adelante. Voy a ayudarles, proclamó con voz firme, cada palabra una reafirmación de su propia fuerza. Las sombras comenzaron a moverse de manera frenética, sus formas bañándose en una luz tenue que parecía emanar de su propia valentía, pero antes de que pudiera actuar, el cielo se agrietó, y de la oscuridad surgió una figura gigantesca, con un ojo que resplandecía en un rojo intenso. Tu valentía es admirable, pero no será suficiente. Retumbó su voz, un estruendo que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Solo a través del sacrificio verdadero podrás salvar a aquellos que claman por tu luz. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? María sintió el horror atroz reunir fuerzas dentro de ella, además del remordimiento de una elección que podría acabar con todo. La amenaza latente la acorralaba, pero una chispa de resolución ardía en su interior. No había vuelta atrás ahora. Ella debía actuar, debía enfrentar su mayor miedo. Con la mirada fija en el ojo ardiente, exclamó, estoy lista. El cielo se oscureció, y el rugido del universo resonó mientras la sombra ominosa se abalanzaba sobre ella, un presagio aterrador del sacrificio que estaba a punto de realizar.
¿realmente estaba dispuesta a pagar el precio? ¿Cuánto estaba dispuesta a perder para salvar a otros? La respuesta a estas preguntas se perdería en la vorágine del destino. Su corazón palpitaba con fuerza, preparándose para lo que vendría. Pero mientras la oscuridad se cernía sobre ella, un nuevo eco resonó: la verdad es un espejo fracturado. María se sintió atrapada entre su destino y su deseo. Cuando las sombras extendieron sus garras, supo que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Y en ese momento, comprendió que la verdadera batalla había comenzado. El peso de la oscuridad se sintió como 1000 mariposas atrapadas en su pecho, batiendo alas frenéticamente. María cerró los ojos, un susurro de miedo rodando por sus labios. Pero, en lugar de ceder ante el terror, su mente comenzó a recorrer los momentos más difíciles de su vida, las traiciones, las pérdidas, los sacrificios. Y así, en medio del horror, una chispa de valor parpadeó, la sombra se abalanzó sobre ella. María, sintiéndose pequeña e insignificante, levantó un brazo como si pudiera bloquear el destino que la aguardaba. El ojo rojo la atravesó, pero en lugar de dolor, sintió algo inesperado, una conexión profunda. ¿Era miedo lo que sentía, o era una oportunidad de transformación? Soy más poderosa de lo que crees. Gritó, y su voz resonó como un trueno en la inmensidad. Una energía desconocida brotó de sus entrañas, iluminando el paisaje oscuro con una luz que desafió la penumbra. Las sombras titubearon, sus formas titilando como estrellas asustadas. Eso es, la sombra murmulló, su voz ahora frágil. Esa es la verdad que llevas dentro. La luz puede ser mayor que la oscuridad. Pero recuerda, el sacrificio no es solo físico, puede ser el amor, la esperanza, también la fe. María frunció el ceño, tratando de entender. ¿Qué significaba esto? Cada palabra de la sombra la impulsaba hacia adelante, abriendo un camino que no sabía que existía. Si no arriesgas lo que amas, nunca alcanzarás lo que deseas. Las sombras se movían inquietas alrededor de ella, como si esperaran su próximo movimiento. De repente, otro eco resonó en su mente. El rostro de su madre, su risa cálida y esperanzadora. Recordó su consejo: hija, nunca temas el fracaso, es el miedo a no intentar lo que te aprisiona. Y comprendió. No se trataba de solo salvar a los que estaban sufriendo, sino también de desnudarse ante sus propios temores, de aceptar que la vulnerabilidad es el verdadero valor. Acepto, dijo María, y con cada sílaba sintió la presión de la oscuridad aflojarse. La luz dentro de ella se expandió, irradiando desde su corazón hacia el vacío. Por un momento, todo se iluminó como un día claro. Las sombras quedaron envueltas en destellos brillantes, incapaces de resistir. La figura masiva retrocedió, su forma distorsionándose, su ojo centelleante ahora reacio. Lo que has elegido es solo el principio, María. Pero el costo será mayor de lo que imaginas. Y con un grito desgarrador, la sombra se desvaneció, su eco ahogado aún resonando. Sin embargo, al relajar sus músculos, sintió que algo se rompía dentro de ella. Un tirón desgarrador. No, este dolor era nuevo, un sufrimiento diferente. Fue como si parte de su esencia se estuviera desprendiendo. ¿Era esto lo que implicaba el sacrificio? El cielo, aún en penumbras, se llenó otra vez de susurros. Las sombras ya no eran oscuras y amenazantes, sino matices de alegría y esperanza. Comenzaron a unirse en una danza que se entrelazaba con la luz que emanaba de María. Gracias, susurraron, cada palabra un latido de gratitud que era su propia salvación. María, sin embargo, sentía el dolor intensificarse. Su alma se tambaleaba entre la luz y la oscuridad, y la elección del sacrificio comenzaba a cobrar sentido. Se veía a sí misma reflejada en cada sombra que comenzaba a brillar. Y así, gritó contra la tormenta que se formaba en su interior: no puedo dejar que esto acabe aquí. El eco en su mente resonó con furia: pero la verdad es un espejo fracturado. ¿Qué significaba eso? Mientras las sombras la rodeaban, María comprendió que su mayor prueba aún no había llegado. Separar la luz de la oscuridad podría costarle lo que más amaba. Justo cuando todo parecía a punto de estabilizarse, la voz profunda reverberó de nuevo desde la oscuridad: prepárate,
Porque todo aquello que temes está a punto de revelarse. María sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desvanecerse, llevándola hacia un abismo desconocido. La batalla decisiva estaba por llegar. ¿Estaría lista para enfrentar lo que la verdad le deparaba? El abismo parecía devorar el suelo, mientras María sentía una mezcla de pánico y determinación. Su corazón latía con fuerza, resonando como un tambor en su pecho. La luz que había brotado de su interior ahora dimitía, dejando atrás ecos de esperanza. La figura sombría había prometido que lo peor estaba por llegar, y una inquietud en su estómago advertía que no era solo una advertencia vacía. María, un grito familiar retumbó a su alrededor. Era la voz de su hermano, Miguel, el cual siempre había sido su sostenedor, su refugio. Sin embargo, a medida que giró la cabeza en su búsqueda, la oscuridad parecía engullir cada rincón donde esperaba encontrarlo. No te vayas, el grito se transformó en un lamento desgarrador, y esa necesidad de encontrarlo le impulsó a seguir adelante. Las sombras danzaban, sus movimientos ahora llenos de desesperación. María avanzó entre ellos, sus pasos firmes a pesar de la confusión que reinaba. ¿Dónde estás, Miguel? Su voz sonó como un eco ahogado. Las figuras se disiparon, revelando fragmentos de un pasado que se arrastraban como piezas de un rompecabezas descompuesto. De repente, ante ella se materializó una imagen de su infancia, donde Miguel y ella solían jugar. Mariposas de colores revoloteaban, llenando el aire con su magia. Pero la imagen se tornó sombría, el cielo se oscureció, las mariposas se convirtieron en sombras, y su hermano apareció en el centro, atrapado en una red hecha de silencio. María, ayúdame, sus ojos azules brillaban con desesperación. Las palabras eran un alarido de angustia que perforó su corazón. No te olvides de mí. Su voz se desvanecía, pero el temor en su mirada permanecía. María sintió que su pecho se apretaba. Necesitaba decidir. ¿Iba a arriesgarlo todo por él, aunque eso hubiera significado perderse a sí misma en el proceso? Las palabras de la sombra reverberaban en su mente: el sacrificio no es solo físico. No puedo dejarte aquí, gritó, extendiendo sus manos hacia la imagen de su hermano. Al hacerlo, el aire a su alrededor se volvió denso y pesado. Las sombras comenzaron a cerrarse, presionando sobre su cuerpo, queriendo arrastrarla hacia la oscuridad. Sentía el dolor fluir por sus venas, como si cada latido intentara recordarle que la realidad podía volverse tan frágil como un cristal. María, yo creí en ti. Debes creer en ti misma. La voz de su madre resonó en su mente, un eco lleno de amor y esperanza. Si ella tenía la fuerza para unirse a la luz, por su hermano, lo haría. Se centró en esa conexión, esa luz que había sentido antes. Lo haré, gritó con una convicción renovada. La luz comenzó a florecer en su pecho, más intensa que antes, arrojando destellos hacia la oscuridad que la rodeaba. Las sombras se agitaron, temerosas, mientras la luminosidad la envolvía en un abrazo cálido. Pero justo cuando parecía que iba a alcanzar a Miguel, una risa desconcertante resonó en el aire, una burla que heló su sangre. ¿De verdad crees que puedes sacarlo, María? La verdad es una cadena de dolor, y tú aún no has visto lo suficiente. María sintió como si la tierra se partiera una vez más bajo sus pies. La risa resonaba a su alrededor, como un canto de sirena tentador, llevándola a cuestionar su valor. Se dio cuenta de que aún no había enfrentado los demonios que la habían atormentado toda su vida. Mientras las sombras se agrupaban, combinándose en una figura grotesca, se desvanecía la luz que tanto había luchado por mantener. En un último esfuerzo, sabía que tenía que hacer una elección desgarradora: quedarse y enfrentar la verdad, o arriesgarse a perderlo todo por un amor que podría no ser suficiente. Vuelve a mí, Miguel. Su voz tembló, una mezcla de terror y desafío. Si el sacrificio era el costo de la verdad, estaba dispuesta a pagarlo. La oscuridad rugió, y con un último empujón, María se lanzó hacia adelante, dispuesta a enfrentar lo que se revelaría. Su grito resonó, lleno de deseo y terror. ¿Pero podría el sacrificio salvar a su hermano y a sí misma? En ese instante, todo se detuvo. La luz brilló una vez más en sus manos, pero el peso de la verdad la estaba esperando. El costo era más alto de lo que jamás podría haber imaginado.
Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando un torbellino oscuro que parecía tener vida propia. María sintió que el aire le faltaba, como si las mismas sombras le estuvieran robando el aliento, apretando su pecho con manos invisibles. Sin embargo, la luz en su pecho se intensificó, una chispa de determinación que ardía ferozmente entre la desesperación. Miguel. Su voz resonó una vez más, esta vez mezclada con una fuerza renovada. Pero el eco se desvaneció rápidamente, absorbido por la risa burlona que seguía resonando. Era un sonido que desfiguraba la realidad, un recordatorio constante de la monstruosidad a la que se enfrentaba. Con cada risa, María se alejaba más de la claridad, pero no podía permitir que la oscuridad ganara, impulsada por un poder que no entendía del todo, cerró los ojos por un instante. Se recordó a sí misma, la niña que una vez fue, jugando en aquel claro lleno de luz y mariposas. La imagen de Miguel la inundó con recuerdos más claros. Su hermano siempre había sido su protector, el que le enseñó a nunca rendirse, a mirar en la adversidad buscando esperanza. Había una verdad en su lucha que no podía ignorar. Con un último suspiro, María abrió los ojos, dispuesta a desafiar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. No importa cuánto dolor haya, no me detendré hasta estar contigo, gritó, y su voz emergió como un rayo, rompiendo el aire denso. Las sombras temblaron ante su desafío, pero la figura grotesca se mantuvo firme, riendo con una malignidad casi palpable. Dame lo que quiero, y tal vez lo dejes ir. La voz resonó, seductora como un canto de sirena, prometiendo alivio en un océano de desesperación. ¿Qué quieres? ¿Mi dolor? ¿Mis miedos? María sintió cómo la rabia cosía su interior. Te lo daré, pero no me llevarás a él. Las sombras comenzaron a retroceder lentamente, como si las palabras de María influyeran en ellas. La figura grotesca lanzó un grito, una explosión de furia que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Pero ella no se detuvo. Con cada palabra, se liberaba de los grilletes que habían mantenido su voz ahogada, su alma reprimida. Eres solo un recuerdo, un eco de mis propios miedos. No tienes poder sobre mí ni sobre Miguel. Y mientras las sombras vacilaban, una luz cálida comenzó a brotar de su interior, iluminando no solo su camino, sino también las formas distorsionadas que la rodeaban. De repente, un destello brillante surgió ante ella, proyectando un camino que parecía invitarla a avanzar. Era como si la luz estuviera respondiendo a su llamada, empujando las sombras a retroceder aún más. María sintió una oleada de esperanza. La reconciliación estaba a la vista, el momento de liberar a su hermano llegaba, pero el precio aún no era claro. María. La voz de Miguel resonó con la claridad de un campanario, reafirmando su presencia. No te rindas, la verdad duele, pero es la única manera. Su figura práctica y amorosa se brindó a la vista por un momento, antes de desvanecerse nuevamente en la oscuridad. El eco de su voz llenó el vacío, y el corazón de María se aceleró. ¿Estaba tan cerca? Bajo esa presión intensa, sintió la conexión con su hermano vibrar más fuerte. No se trataba solo de usar su luz, se trataba de abrazar cada parte de su historia, cada dolor, cada lágrima. Con un grito, le dio la espalda a la figura grotesca, enfocándose solo en el destello de luz que se convertía en su anhelo. Voy a enfrentarlo todo por ti, Miguel. No voy a permitir que estas sombras nos arrebaten más. María dio un paso firme hacia adelante, dispuesta a desafiar la oscuridad que aún susurraba en su mente, pero, en ese mismo instante, el suelo comenzó a temblar. La oscuridad rugió con tal fuerza que era difícil mantenerse en pie. María sintió que el abismo de su pasado se abría una vez más, y un pálpito de miedo recorrió su cuerpo. La monstruosidad se retorcía, volviendo a formar una figura aún más aterradora. ¿Crees que puedes escapar de la verdad? La voz resonó como un trueno, desafiando su determinación. La oscuridad reside en ti, en cada uno de tus recovecos. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Sabía que la batalla no era solo por su hermano, sino contra su propia historia, sus propios fantasmas. Y a medida que la figura grotesca avanzaba, diluyendo el brillo de su luz, una pregunta retumbó en su mente: ¿sería capaz de enfrentar la verdad más oscura que había escondido en lo profundo de su alma? El suelo se desplomó aún más, como si la tierra misma cuestionara su resolución.
Sin embargo, mientras la sombra se cernía sobre ella una vez más, la luz en su pecho brillaba con el eco de su amor inquebrantable. María, atrapada entre el abismo y la liberación, comprendió que estaba en el umbral de algo monumental. La verdad, ese monstruo temido, la esperaba con los brazos abiertos. ¿Podría la luz vencer a la oscuridad, o su sacrificio sería en vano? El temblor del suelo se intensificó, como si las mismas raíces de la tierra gritaran en agonía ante lo que estaba a punto de acontecer. María, atrapada en la vorágine de sus emociones, sintió que el aire se volvía más denso, espeso como una niebla caliente. La figura grotesca se acercaba, sus ojos como abismos oscuros devorando la luz que todavía ardía en su pecho. «¿Eres tú la que ha traído esto sobre sí misma?», siseó la sombra, su voz tembló como un eco en la caverna de su ser. «Cada llanto ahogado, cada sufrimiento que has ignorado, todo resuena en mí. No puedes escapar de lo que escondes». María sintió un escalofrío que la atravesó, un temor gélido que creció en su interior al recordar todos los momentos que había querido olvidar. Las decepciones, la pérdida de su madre, el abandono de su infancia. Todo flotaba en su mente como un torrente de recuerdos tristes. Sin embargo, a pesar del miedo, su luz interior no titubeó, más bien, se avivó como una llama en la oscuridad. «No, no soy un recuerdo en tus garras. Soy más que mis cicatrices. Las sombras no me definirán». Su voz resonó con la fuerza de un trueno, y con cada palabra, la figura grotesca retrocedía, enfrentándose a la resistencia que emanaba de ella. María sintió que la luz la envolvía, empujándola hacia adelante. «Miguel, voy a traerte de vuelta». El nombre de su hermano se transformó en un mantra, un eco lleno de fuerza y determinación. De repente, las sombras comenzaron a estallar como burbujas repletas de aire, liberando un destello de claridad. Cada vez que recordaba un momento feliz con Miguel, cada risa compartida, cada abrazo, esas memorias se convertían en dagas de luz que atravesaban la oscuridad. La monstruosidad parecida a un humano se retorcía, gritando, intentando sobrevivir al ataque de esa luz amorosa. «¿Qué has hecho?». La criatura balbuceó, sus ojos desorbitados mirando a María con un pánico que la sorprendió. «Te he dado poder, pero no puedo seguir siendo una prisionera de mis miedos. Ahora, soy quien decide mi destino». Las palabras brotaron de su ser con una claridad y un propósito que resonaron a través de la caverna. El suelo sacudió una última vez, una convulsión que resonó en todo su cuerpo. A medida que su luz creció, una imagen brilló en su mente, el rostro de Miguel sonriendo, un reflejo de esperanza que desbordaba el dolor a su alrededor. La imagen se intensificó, y María sintió que la conexión con su hermano se transformaba en algo tangible, como un hilo invisible que pronto se haría real. «No estás sola, María». La voz de Miguel se hizo eco, envolviendo su ser, pero entonces, el abismo se abrió ante ella. Las sombras retorcidas se convertían en tentáculos que intentaban arrastrarla hacia el miedo que había escondido. Ya no era solo un desafío contra una figura oscura, era una lucha interna. Sería necesario enfrentarse a cada recuerdo doloroso, a cada error y cada rasguño emocional. María respiró hondo. «Si debo enfrentar mi verdad, que venga. Yo soy más fuerte». Se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era la criatura delante de ella, sino la culpa y el miedo que llevaba en su corazón. Con un grito que resonó en su alma, se lanzó a la oscuridad, sintiendo cómo su esencia se expandía por cada rincón de su ser. La sombra comenzó a desaparecer, y en su lugar florecieron recuerdos de amor, fortaleza, y la promesa de que todo se podía sanar. La figura grotesca se desvanecía, pero una mirada llena de rencor la observaba aún desde el fondo del abismo. Susurros de temor flotaban en el aire, acechándola. «¿De verdad piensas que puedes liberarte?», resonó la voz, como un eco distante. «La verdad es más terrible de lo que imaginas». Una risa burlona resonó, y cada palabra se sentía como un golpe en su pecho. Mientras María se adentraba más en la luz que vibraba en su pecho, las sombras se disiparon, dejando tras de sí un eco de lo que una vez fue. Pero aún quedaba un reto más, algo oculto que aguardaba en la oscuridad. El desafío estaba planteado. María sabía que debía confrontar lo peor de sí misma para salvar a Miguel. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad devastadora que todavía permanecía oculta? Y mientras avanzaba,
la última sombra se cernía sobre su corazón, un recordatorio escalofriante de que el viaje apenas comenzaba. María sintió un nudo en el estómago mientras se adentraba en el abismo de su ser. La figura grotesca que antes parecía imponente se iba desvaneciendo, pero su esencia persistía, como un eco en la penumbra. ¿Qué es lo que escondes, María?, resonó una voz familiar, casi como un susurro, acariciando su oído con angustia. ¿Tienes el valor para enfrentarlo? Con cada paso que daba, recordó los momentos que había intentado enterrar, la dolorosa pérdida de su madre, los fracasos que la habían perseguido como sombras, y el odio que había acumulado contra sí misma por no haber podido salvar a su hermano. Allí, frente a la oscuridad, sintió como cada herida nutritiva palpitaba en su ser, reclamando su atención. No tengo miedo, gritó, su voz cortando la atmósfera pesada, como un rayo en la noche. Justo en ese instante, el abismo se iluminó, y las sombras comenzaron a danzar como mariposas despojándose de su tumba de oscuridad. María se armó de valor, desnudando su corazón y mostrando todo su dolor al mundo, cada lágrima, cada risa desgastada, cada ansia de amor no correspondido. De repente, una luz dorada surgió de su pecho, como un sol naciente, iluminando cada rincón sombrío que había encontrado en aquel lugar. Las sombras, aterrorizadas por su valentía, retrocedieron un paso. No soy mis miedos, soy el reflejo del amor que he compartido, y no me detendré hasta que encuentre a Miguel. Sus palabras resonaban como un eco en su interior, infundiendo fuerza en cada fibra de su ser. La figura grotesca, aunque debilitada, lanzó un rugido furioso. Crees que puedes salir, pero la verdad es un oscuro laberinto, y no todas las heridas sanan, María. No sabes a qué se arriesga tu alma. En ese momento, las memorias de su infancia inundaron su mente. Recordó lo feliz que era corriendo detrás de su hermano, riendo en los días soleados. Esa felicidad no la puedo olvidar, esa luz soy yo, murmuró para sí misma, y con cada palabra, el brillo en su interior se intensificaba, como un torbellino de colores vivos. Las sombras comenzaron a desvanecerse bajo su luz. Cada lágrima que había contenida era un destello nuevo en ese vasto universo oscuro. Las voces de aquellos que había perdido resonaron, llenas de amor incondicional, alentándole a seguir adelante. Recuerda, la verdad no es solo dolor, también es liberación. Con el corazón palpitando, y la certeza de su misión, María se lanzó hacia adelante, dispuesta a enfrentar lo que la oscuridad aún guardaba. En el mismo instante, se encontró en medio de un mar de imágenes abrumadoras, su vida. Cada faceta de su historia desfilaba ante sus ojos, pero en lugar de alejarse, se sintió más fuerte. Miguel, gritó desesperadamente. El nombre salió de su boca como un mantra, una invocación que la llevó al centro de aquel abismo. En medio de la oscuridad, el rostro de su hermano apareció, atrapado en una red de silencio y desesperación. María, no te rindas. Su voz retumbó en el aire, un eco de esperanza que la ancló a la verdad. Ella extendió sus manos hacia él, sintiendo el poder de la luz que crecía a su alrededor. Te traeré de vuelta, Miguel, prometió, notando cómo la red comenzaba a deshacerse bajo el peso de su determinación. Pero las sombras aún intentaban aferrarse a él, enfurecidas por la resistencia que ella emanaba. María sabía que el sacrificio requería algo más que coraje, requería que abrazara cada parte de sí misma, incluso los fragmentos rotos, y que permitiera que todos ellos brillaran juntos. Yo soy luz, gritó. Y en ese mismo instante, se transformó en un torbellino de luz que atravesó las sombras, devorando la oscuridad con una fuerza imbatible. Las figuras temerosas comenzaron a desvanecerse, y la risa burlona dejó de resonar. El poder de su amor era más fuerte que cualquier miedo, el vínculo con Miguel se hacía más tangible. Sigue, hermana. Debemos enfrentarlo juntos. La conexión entre ellos se fortalecía a medida que María sintió la esencia de su hermano fluir hacia ella, mezclándose con su propia luz. Ambos eran un solo ser, una fuerza inquebrantable dispuesta a liberar. Finalmente, con un aliento profundo, se lanzó al abismo, no solo dispuesta a enfrentar sus miedos, sino decidida a brindar luz en la oscuridad. La sombra final se retorció, gritando en agonía a medida que la claridad los envolvía. No puedes escapar. La voz resonó como un eco de derrota. No se trata de escapar.
Se trata de aceptar, la retó María. Y en ese momento, la luz de su verdad revivida emergió, haciendo estallar el caos en un torbellino de colores llenos de amor, sanación y esperanza. Las sombras se dispersaron, dejando una estela de paz que inundó el aire. María se encontró rodeada de un resplandor dorado, y en él, vio a su hermano. Lograste hacerlo, hermana. A su lado, Miguel sonreía, su espíritu libre como nunca antes lo había sido. La libertad no solo los unía, era su historia completa entrelazada, cada cicatriz, cada triunfo. Con un último destello, las sombras se disolvieron por completo, y María comprendió que por fin era libre, no solo de la oscuridad que la había atormentado, sino también de las cadenas que ella misma había llevado por tanto tiempo. Así, en el faro, se convirtieron en guardianes de la luz. Juntos, miraron hacia el horizonte, donde el amanecer prometía un nuevo comienzo. La batalla había sido feroz, pero al fin, habían encontrado la verdad, que aunque el camino es doloroso, el amor siempre prevalece. Mientras se desvanecían en la claridad, un eco resonante quedó atrás: no temas a la oscuridad, porque dentro de ti siempre habrá luz. Y así, María despertó con un renovado sentido de propósito. La vida, ahora llena de luz y amor, era su legado. La historia del faro se convertiría en leyenda, y su voz resonaría a través del tiempo, desafiando a otros a seguir su ejemplo, recordando siempre que el verdadero poder reside en aceptar y abrazar todas las partes de uno mismo. No olvides, amado lector, que en cada historia hay una chispa de luz esperando a ser descubierta. Si quieres seguir explorando más historias conmovedoras y profundas, necesitas suscribirte ahora. Haz clic en el botón para no perderte ninguna revelación exclusiva. Dale like al video, y compártanlo con al menos 5 amigos que necesiten un poco de luz en sus vidas. Es el momento de mostrar tu apoyo. Llena los comentarios con tus reacciones, teorías y lo que esta historia significó para ti. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta hermosa comunidad.